Ya lo anunciábamos, está con nosotros el diputado José Urbina, con su fórmula, con su diputada suplente, Jamie Cornejo, que los hemos visto recientemente en la Asamblea Legislativa cumpliendo este primer año en la Asamblea Legislativa. Diputado, buenos días, qué gusto poder saludarlo. Marisol, muy contento siempre de estar en Canal 10 y de poder llevarle a la población salvadoreña información de lo que estamos haciendo, de cómo El Salvador está saliendo adelante de la pandemia, de cómo El Salvador está mostrando liderazgo en la región, de cómo hacer las cosas bien, con la reciente encuesta que vimos sobre la calificación positiva del pueblo, sobre lo que está haciendo el gobierno de El Salvador y el presidente Bukele, protegiendo la vida del pueblo. Y es que el 97% de los salvadoreños aprueban las acciones ejecutadas en el gobierno del presidente Nayib Bukele ante el manejo de la pandemia por COVID-19. Esto según los datos más recientes, resultados de una encuesta hecha por Sid Gallup. ¿Se imaginan también lo que representa estas buenas medidas que se tomaron? Representa haber salvado tantas vidas. Veamos la nota. La gestión del presidente Nayib Bukele sigue contando con un alto respaldo de los salvadoreños. Según la más reciente encuesta hecha por Sid Gallup, el 97% de la población está satisfecha con cada una de las medidas que se han tomado para contener los efectos de la pandemia del coronavirus en el país. Según los resultados, el 79% de los encuestados dan una evaluación de muy buenas a las medidas tomadas. A esto se suma el 18% que dice que las medidas son buenas, es decir, 9 de cada 10 salvadoreños respaldan las medidas en términos generales. Según la encuesta, algunas de las acciones que aprueban los salvadoreños son el cierre de fronteras, la cuarentena, suspensión de eventos públicos, la construcción del hospital especializado para la atención de pacientes con COVID-19, el exitoso Plan Nacional de Vacunación junto con los centros habilitados a escala nacional para recibir el fármaco, el programa de emergencia sanitaria, entre otros, que permitieron enfrentar la crisis sin mayores estragos. El mandatario salvadoreño también cuenta con un alto respaldo por las medidas económicas tomadas para enfrentar la pandemia. Estos resultados son el claro ejemplo que las acciones tomadas han sido las acertadas, lo que incluso ha recibido el respaldo y reconocimiento de organismos internacionales por el exitoso manejo de la pandemia. Diputado Urbina, hablar de que las medidas que tomó el presidente de la República, porque fue él quien las encabezó, cada una de las decisiones que se iban tomando respecto a la pandemia, es hablar de que cada una de ellas representó salvar vidas. Todos sabemos que alrededor del mundo, aún en los países más desarrollados, se perdieron millones de vidas. Afortunadamente, en El Salvador no fue así, por medidas que se tomaron a tiempo, pero medidas que una a una fueron cuestionadas por la oposición y todos podemos recordarlas. Negaron los votos para los presupuestos al ministro de Salud, no lo escucharon. Todos fuimos testigos de lo que ocurría en la Asamblea Legislativa. Llamaron el hoyo a donde se construyó este lugar que ha permitido que se coloquen más de 10 millones de vacunas, más de 10 millones de dosis. No creyeron en el Hospital El Salvador, que fue el que salvó tantas vidas. Es decir, cada una queda desvirtuada, sobre todo porque lo más importante es que se salvaron vidas. Marisol, es importante ver en retrospectiva qué es lo que ha pasado en El Salvador y por qué El Salvador es grande en ejemplo de cómo hacer las cosas en una pandemia. Primero hay que rescatar ciertas cosas que son valiosas para entender qué ha pasado en estos 2 años de manejo de pandemia. Lo primero, El Salvador es el país que ha aplicado fielmente lo que dice la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. En la pandemia, El Salvador protegió la vida de todos por igual, ricos y pobres, del campo de la ciudad, niños y adultos, hombres y mujeres. La vacuna estuvo disponible para todos en muchos países de América Latina. Solo el que tenía dinero tenía que viajar a Estados Unidos, a otros países, a buscar la vacuna. En El Salvador estuvo disponible para todos. Desde que comenzó la industria farmacéutica a vender las vacunas, El Salvador fue de los primeros en gestionar la vacuna y tenerla disponible para El Salvador. Esto definitivamente cambió el rumbo de cómo evolucionó el virus en nuestro territorio y esos son los resultados que vemos en este momento. Tercer día consecutivo que no tenemos ni un paciente fallecido por coronavirus. Mayo ha iniciado sin pacientes fallecidos por coronavirus. En la región siguen falleciendo personas por coronavirus. En el mundo siguen falleciendo personas por coronavirus. En El Salvador, el mes anterior, el mes de abril, es el mes donde menos personas fallecieron por coronavirus en todo lo que va de la pandemia. Ese es el primer elemento.
El segundo elemento es que El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele, duplicó el presupuesto de salud con respecto a con respecto a gobiernos anteriores. Esto es fundamental entenderlo, porque esa alta inversión en salud permitió que ese sistema de salud tan destruido que dejó el FMLN y Arena se convirtiera en un sistema de salud capaz, fuerte y robusto para poder hacerle frente a esta pandemia. Eso es un ejemplo importante de cómo pensar en la salud permitió entonces estar mejor preparado. Y lo más importante de toda esta pandemia es que el presidente de la República, Nayib Bukele, tuvo una visión anticipada de los hechos siempre. Siempre tuvo una visión de anticiparse. Y por esa razón es que El Salvador nunca le faltaron las vacunas, siempre tuvo disponible el tamizaje comunitario en todo el territorio salvadoreño, que eso es bien importante. Imagínense que somos el único país de Centroamérica en haber alcanzado cerca de 2 millones de pruebas de coronavirus en el territorio. ¿Esto qué significa para entenderlo de mejor manera? Significa que El Salvador logró mantener una vigilancia activa de la evolución del virus en cada momento en esta pandemia. ¿Qué permitió esto? Ir ajustando las medidas de manera oportuna durante todos estos 2 años. Entonces, estas inversiones en el sistema público de salud ha permitido que El Salvador en este momento mantenga los mejores estándares de atención para el manejo de pandemia. Quiero decirte que esta semana estuve en el Hospital El Salvador. El Hospital El Salvador realmente, cuando fui al centro de monitoreo y vemos las camas vacías, significa que cada vida que se ha salvado en el contexto de esta pandemia ha sido fruto de esa visión del presidente, pensando en la salud como centro y como prioridad por encima de otros intereses. Porque es cierto lo que tú dices, la oposición lo que quería era, al principio, pensar en lo económico y dejar desprotegido al pueblo salvadoreño. Fue en el momento que Rodolfo Parker, el diputado Rodolfo Parker, sugirió de alguna manera comercializar las vacunas. Sí, estaban recomendando que la vacuna mejor se comprara, que la vacuna mejor la trajera a algún proveedor privado. Como sabemos muy bien que el sistema de salud en El Salvador ha funcionado por décadas como un modelo de negocio para pequeños, o mejor dicho, para pocas manos, y desprotegiendo al pueblo salvadoreño. Pero hay que entender algo, la vieja política estaba asociada y amarrada al sector privado de salud, a los mercaderes de la salud. Eso se ha venido a romper, esa visión mezquina de la salud se ha venido a romper con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Miren, no es fácil pensar de cómo es posible que hasta los mejores sistemas sanitarios del mundo tuvieron crisis muy graves en el contexto de esta pandemia, hospitales que llegaron al punto de colapsar. En los 2 años de manejo de pandemia, desde el primer caso que vino a El Salvador, nosotros como país nunca colapsamos, ni en el peor momento cuando el virus estaba agresivo, circulando masivamente en toda la región. Diputado, hablar de que las decisiones del presidente de la República, Nayib Bukele, tienen el 97% de la aprobación, es hablar y recordar que fue un mandatario que se tuvo que enfrentar no solo a diputados como el que mencionábamos, Rodolfo Parker, una oposición férrea en la Asamblea Legislativa, sino que también a los magistrados cuando se dieron los cierres en nuestro país para evitar el ingreso de los primeros casos. Era una lucha férrea con estos 2 poderes del Estado. Sí, sobre esto primero hay que decir que la evaluación que ha tenido el pueblo salvadoreño del manejo de la pandemia desde el inicio se ha mantenido arriba del 95% de aprobación. La calificación del pueblo salvadoreño, que se ha medido en diferentes momentos en esta pandemia, siempre se ha mantenido alta. La mayoría del pueblo salvadoreño desde el inicio ha aprobado todas las medidas que ha implementado el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y es que nosotros vemos los resultados. La opinión del pueblo es sabia. La población lo que ve es que el presidente se mantuvo al frente de esta pandemia. Tú recuerdas, visitó el Hospital Rosales cuando se comenzaron a instalar nuevas unidades de cuidados intensivos, inauguró las diferentes fases del Hospital El Salvador. Es decir, él estuvo o ha estado presente y activo en todo momento de esta pandemia. Y ahora, yo escuchaba, por ejemplo, ayer autoridades de salud del gobierno de Honduras, de nuestro país vecino,
donde están aplaudiendo lo que hizo El Salvador, las autoridades de salud. Es más, están pensando en crear un hospital de referencia, modelo como Hospital El Salvador. Eso están discutiendo en otros países. Miren qué alegría como salvadoreño escuchar que otros países están pensando en imitar lo que hizo El Salvador para poder proteger a su pueblo. Porque esta gran inversión que hizo el presidente en el sistema de salud no solamente es para salvar las vidas en el contexto de esta pandemia. Ahora viene una fase más importante y es que el Hospital El Salvador se va a convertir en un centro de alta especialidad para poder atender otras enfermedades. Significa que las inversiones no es solo para atender la pandemia, es para pensar en el futuro de El Salvador y tener un país más saludable. Y sabemos muy bien que si la población está más saludable, es una población más productiva y el país sale más rápido adelante. Es importante mencionar y tengo que insistir en que el presidente de la República tuvo que enfrentarse a esta oposición que existía por parte de los magistrados, diputado. Sobre eso tengo puntos de reflexión importantes. Lo primero, este bloqueo que hubo de la vieja sala de lo constitucional al punto que ellos estaban decidiendo qué era un cerco sanitario y qué no era, cuándo poner el cerco sanitario. Imagínate todas las medidas que el gobierno implementaba y que son acertadas, porque hoy el tiempo le da la razón a las medidas que implementó el presidente Nayib Bukele, que al inicio de la pandemia se veían demasiado revolucionarias, demasiado atrevidas, y por eso es que la oposición no entendía qué estaba pasando en El Salvador y por qué el gobierno del presidente tomó esas decisiones. Confinamientos, pero anticipados, cerrar fronteras, cerrar puertos, comenzar a poner cercos sanitarios, suspender algunos vuelos de países donde la situación estaba muy grave. Todas esas acciones no las entendía la oposición. Claro, no las entendía por una razón, o mejor dicho, sí las entendían, pero de manera perversa, ese sistema político que había antes, donde estaba obviamente no solamente la vieja Asamblea Legislativa, sino también la vieja Sala de lo Constitucional, sabemos muy bien que se movían por negocios. Lo que querían era que en El Salvador todo el sistema público colapsara y no fuera capaz de enfrentar la pandemia. Y entonces decirle al sagrado mercado privado de estos mercaderes de la salud que ellos vendieran las vacunas, que ellos atendieran a los pacientes en el sector privado, que ellos hicieran el gran negocio. Pero les falló los pronósticos, todos los pronósticos les falló. A esa vieja Sala de lo Constitucional, que solo lo único que hizo fue entorpecer, que no le interesaba la vida del pueblo salvadoreño, que lo que cuestionaba era por qué se estaban implementando estos cercos sanitarios en ciertas zonas. Tú recuerdas que esa vieja Asamblea Legislativa, por cierto, Marisol, le quería dar todo el dinero a las alcaldías de esos partidos, Arena y FMLN, para que ellos manejaran la pandemia. Imagínate que el pensamiento de ellos siempre fue el negocio, no proteger al pueblo salvadoreño. Y por eso es que el presidente, con todas las acciones que fue tomando, a pesar de ese viejo sistema político, logró salir adelante. Y hoy el tiempo le da la razón. No es la primera vez que el pueblo califica positivamente las medidas que ha tomado el presidente de la República, Nayib Bukele, sino que en cada vez que se le ha preguntado al pueblo salvadoreño cómo califica el desempeño y el manejo de la pandemia, siempre más del 95% ha dicho que está de acuerdo. Es importante mencionar cuando usted señala el punto de que ellos pretendían que estos fondos llegaran a las diferentes alcaldías, que estábamos a unos meses de un proceso electoral. Y muchos hemos conocido a través de la historia a dónde iban los fondos de las alcaldías antes de un proceso electoral. Sí, no, bueno, eso es terrible porque cuando ellos pensaron y comenzaron, bueno, les dieron dinero a las alcaldías, comenzamos a revisar en el monitoreo que había permanente de cómo se estaba comportando el virus, justamente en esas alcaldías donde se había dado más dinero, es donde la situación estaba empeorando. Les voy a poner un ejemplo. En la alcaldía de Santa Tecla. Es más, algunos asesores expertos que tenía la vieja Asamblea Legislativa, me refiero a miembros del Colegio Médico, que siempre han estado vinculados al Partido Arena, ellos se fueron a intentar implementar un modelo, dijeron ellos, en la alcaldía de Santa Tecla, administrada antes por el gobierno de Arena. Y ahí es donde peor les fue, porque ese
cuando comenzamos a ver los resultados, en esa zona es donde más contagios había en algún momento de la pandemia. Es decir, eran buenos para hablar, eran buenos para criticar porque estaban protegiendo intereses privados. Mira, criticaron por qué se iba a colocar la vacuna en niños. Criticaron el hospital. Han criticado todas las medidas. Pero esa minoría que critica, realmente hoy se tienen que tragar sus palabras. Porque lo que ha hecho el mundo y muchas de las medidas innovadoras que hizo El Salvador comenzaron a imitarse en otros países. Y no solamente alcanzó las vacunas para proteger al pueblo salvadoreño, sino que además las vacunas llegaron a territorio hondureño. Y por eso el Congreso de Honduras ha establecido un decreto para reconocer al presidente de la República, Nayib Bukele, por su labor solidaria en la pandemia. Pueblo salvadoreño, como salvadoreño me siento orgulloso de tener un presidente que en este momento es el mejor evaluado del mundo, es el presidente mejor evaluado en manejo de pandemia, es el presidente que le ha apostado más a la salud del pueblo salvadoreño, los datos lo demuestran, y por esa razón es que esa minoría que critica es esa minoría que perdió esos negocios y esos privilegios, Marisol, porque hay que entender algo. Por cada inversión en el sistema de salud, hay alguien de esa vieja clase política que está perdiendo negocios. Es importante mencionar que el estudio realizado por Sid Gallup señala además, creo que es un dato importante, que el 97% calificó de positivo, y esto es independientemente del partido político, de simpatía o el nivel educativo del ciudadano. Esto ha detallado esta encuesta realizada por Sid Gallup. Marisol, ese punto es bien fundamental entenderlo. ¿Por qué razón? Cuando usted dice que el 95% del pueblo salvadoreño aprueba las medidas, eso significa que ahí estamos hablando de salvadoreños que probablemente no fueron a votar ni por el presidente ni por los diputados. Estamos hablando de personas que votaron probablemente por otros partidos, personas de toda naturaleza, política o religiosa. ¿Por qué razón? Porque el presidente no pensó para un sector ni para los que votaron por él. Él ha protegido la vida de todos. Si yo recuerdo que los primeros que fueron a vacunarse son esos que criticaron la compra de las vacunas, pero ahí los vimos nosotros haciendo filas y poniéndose la vacuna. Todos han tenido la disponibilidad de la vacuna y sobre todo todos han tenido la atención necesaria en el sistema público de salud. Al punto, Marisol, que ha ocurrido un fenómeno que quizás en El Salvador es el único país que ha ocurrido. Y quiero hacer esta reflexión. En muchos países o en la mayoría de países, en esta pandemia han buscado el sector privado para poder curarse, para poder salvarse. En El Salvador no. En El Salvador todos querían, cuando ya un paciente estaba grave, lo sacaban del sistema privado y lo querían llevar al Hospital El Salvador, porque es el mejor hospital de atención de COVID, no solo en Centroamérica, de América Latina. ¿Y eso qué significa? Mejor que el sistema privado. No hay un sistema privado que tenga la capacidad que el Hospital El Salvador. Entonces, hasta los que criticaron, prefirieron ir al Hospital El Salvador y llevar a sus parientes. Yo te digo algo, a mí me llamaban, diputado, ayúdenos, queremos que lo lleven al Hospital El Salvador. No queremos llevarlo a un hospital privado, queremos llevarlo al Hospital El Salvador porque ahí están todos los insumos, todos los equipos, todos los especialistas, está la mejor atención. Ese es un fenómeno único que ha ocurrido en El Salvador, que el sistema público ha sido mejor que el privado para atender la pandemia. Y eso refleja el alto compromiso del gobierno y las medidas acertadas en la protección de la vida del pueblo salvadoreño. Medidas acertadas, como lo señaló en más de una oportunidad la Organización Mundial de la Salud, medidas anticipadas. Recordemos que nuestro país hizo los contratos para poder adquirir las vacunas con mucha antelación. Muchos países, desgraciadamente, la vacuna no llegó, tardó mucho y eso representó letalidades en sus países. Qué bueno que en nuestro país no haya sido así, que el número haya sido menor. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguimos conversando con el diputado José Urbina. Si desayuna, buen provecho.
Podemos seguir hablando por horas de esta encuesta que ha evaluado también al presidente de la República, Nayib Bukele, y yo debo decirlo, se siente orgullo como salvadoreño, como salvadoreña, porque esto ha representado salvar vidas, salvar la vida de nuestras familias, de nuestros amigos, a quienes llegó, sí se contagiaron, pero llegó de inmediato ese kit, un esfuerzo del Ministerio de Salud, y vaya todo el reconocimiento para el personal del Ministerio de Salud que ha trabajado y se ha esforzado tanto para salvar las vidas de los salvadoreños. Cada una de estas medidas han sido acertadas, lo ha ido demostrando el tiempo, como usted lo señalaba, diputado. Sí, lo que pasa es que la visión del presidente es una visión integral de cómo funciona todo el Estado y de cómo proteger al pueblo salvadoreño dependiendo del impacto que va a tener, en este caso, la pandemia. Por ejemplo, cuando fue el confinamiento, ustedes recordarán que el presidente de inmediato autorizó para que se le entregaran esos $300 a las familias salvadoreñas. ¿Saben cuál es el único país que hizo esta medida después de El Salvador y que la imitó? Fue Argentina, y ellos solamente dieron $150. Nosotros dimos $300. Después de esto, el presidente comenzó a enviar alimentos a las casas del pueblo salvadoreño para que el pueblo estuviera protegido, tener lo fundamental en la mesa que son los alimentos. Y eso lo hizo el presidente durante toda la etapa más crítica de la pandemia. No faltaron los alimentos en el hogar del pueblo salvadoreño. ¿Y saben qué? En los testimonios del pueblo salvadoreño, muchos explicaban que en los peores momentos de nuestra historia reciente, donde hubo catástrofes, no llegó pero ni siquiera una bolsa de frijoles por parte de gobiernos anteriores. Pero el presidente cuidó al pueblo, les envió los alimentos a sus casas y lo ha seguido haciendo. Estas son medidas que él fue, digamos, activando dependiendo de cómo iba impactando la pandemia en cada momento. Y así entonces se han ido tomando todo un conjunto de medidas para seguir protegiendo a la población en estos momentos. Tú recuerdas que los primeros que comenzó a cuidar fueron los que han estado en la primera línea de batalla. Y así sucesivamente fue protegiendo al pueblo en diferentes áreas. Otros países que imitaron una iniciativa del gobierno de El Salvador, y esta es una innovación del gobierno de El Salvador, que criticó esa pírrica oposición, es enviar el kit anti-COVID a las casas de las familias que salían positivas por COVID. De inmediato lo imitó Ecuador, después lo hizo República Dominicana, pero esta historia comenzó aquí, en El Salvador. Ahora hay muchos países que lo están haciendo. La entrega del kit a domicilio. ¿Por qué razón? Porque el presidente pensó, bueno, hay muchas familias que en este momento la situación económica va a ser de mucho impacto y en lugar de ir a comprar estos productos necesarios para poder, digamos, enfrentar el COVID, si alguien sale positivo, se lo vamos a enviar hasta su casa y de esa manera vamos a mantener un monitoreo permanente, porque no solamente era la entrega de este kit a cada persona que salía positiva, sino además un monitoreo permanente en el 132. Siempre había una llamada diaria a las personas que salían positivas. Por ejemplo, yo, cuando salí positivo por COVID, todos los días recibía la llamada de un técnico del sistema de salud y me llamaban para preguntarme cómo se siente, cómo ha evolucionado, algún síntoma. Estuvo siempre atento y vigilando la salud del pueblo en diferentes medidas. Y creo que es importante señalar, además, diputado, que existió una articulación por parte de diferentes instituciones del Estado. Vimos a Correos del Salvador involucrado, obviamente el Ministerio de Salud. Como usted lo decía, la primera línea fue a quien se vacunó en primer lugar, después fueron los maestros. Es decir, toda una articulación de esfuerzos, y el presidente también hacía énfasis en un punto. ¿De dónde salen los fondos? Obviamente de los impuestos de los salvadoreños. Y es que para eso son los impuestos de los salvadoreños, no como en el pasado, que desgraciadamente hemos visto que no han sido utilizados precisamente para las necesidades del pueblo. Sí, tú lo decías hace un momento y yo creo que sobre ese punto hay que reflexionar un momento. La compra de las vacunas. Hay muchos países que se lamentaron porque a pesar de tener mucha más riqueza que El Salvador, y estamos hablando de potencias, no compraron a tiempo las vacunas. ¿Por qué razón? No la compraron por falta de capacidad de gestión, por falta de visión, por diferentes razones. Pero en el caso de El Salvador, se hizo la negociación oportunamente para que en el momento en que ya las vacunas estaban disponibles en el mercado, llegaron a El Salvador y se comenzaron a aplicar. Pero ¿sabe qué ocurrió en los países de la región?
Hay países que llegó muy tarde la vacuna. Voy a poner un ejemplo sencillo, Guatemala, que yo tengo amigos de Guatemala. Se vinieron a vacunar a El Salvador, cuando El Salvador habilitó la vacunación para extranjeros. De Honduras vinieron a vacunarse a El Salvador. De Nicaragua vinieron a vacunarse a El Salvador. De Costa Rica también. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó en estos países? En el caso de Guatemala, pasaron un proceso tan difícil de compra que al final, pues hay señalamientos allá muy difíciles porque al parecer las compras que hicieron fueron fallidas. No terminaron de llegar las vacunas. No fueron capaces de llevar las vacunas al pueblo de Guatemala. ¿Qué acaba de pasar en Honduras? Hace una semana acaban de comunicar algunos medios que hay millones de dosis vencidas en Honduras. Es decir, imagínense la complejidad. Algunos países dejaron vencer las vacunas, otros países no las compraron a tiempo, pero en el caso de El Salvador, las vacunas han estado disponibles no solamente para nuestra población, sino que además ha alcanzado para poder vacunar a los extranjeros. Y esto es algo fundamental, lo que dice la Constitución, y es que la salud de los habitantes de la República es una obligación del Estado protegerla. La diputada del partido Arena, Margarita Escobar, decía que las vacunas iban a llegar a El Salvador hasta el año 2022. Imagino que se basaba en los modelos de atención de los gobiernos anteriores. Recordemos que en El Salvador he estado muy cerca de todo este proceso y lo he visto. El CENAVI es un lugar que tenía también la capacidad, se construyó la capacidad para albergar más de 10 millones de vacunas en este lugar. Es decir, no solo era traerla, no solo era comprarla a tiempo, sino que también el almacenaje. Sí, Marisol, obviamente ellos estaban pensando en función de cómo se hacían las cosas antes. Y usted recuerda, miren, cuando vino el H1 y N1 en el 2009, usted recordará si el sistema de salud estaba colapsado en El Salvador. Un virus 100 veces menos letal que el coronavirus. Es más, cuando no había pandemia en el año 2014, yo recuerdo cómo en el Hospital Rosales estaba colapsado. Esta es una realidad que sigue enfrentando Guatemala y Honduras. Hay pacientes que pasan durmiendo en el piso hasta 3 días para que los atiendan o 2 días. De eso venimos. El presidente Nayib Bukele en 3 años ha invertido más en salud que lo que se invirtieron en los últimos 20 años. Lo repito, en 3 años el gobierno del presidente Nayib Bukele ha invertido más en salud que lo que se invirtió en 20 años. Y lo que estamos viendo en este momento es un sistema de salud más fuerte, más moderno, más robusto. ¿Por qué dijo Margarita Escobar que hasta el 2022 o a finales del 2022 iba a venir la primera vacuna? Porque claro, ella estaba pensando con las categorías de pensamiento de la vieja política, en donde aquí prácticamente nunca tuvimos gobiernos que tuvieran una visión tan moderna y tan innovadora del Estado que dejaban que problemas pequeños los consumieran. Si ni siquiera eran capaces de controlar el dengue, si los hospitales estaban con camas podridas, hay hospitales, como en el caso del Hospital Rosales, con camas podridas de hace 50 años que no se cambiaban. Estas camas se cambiaron. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible que una cama permanezca inservible y podrida en un hospital durante 50 años y ni siquiera Arena y el FMLN fueron capaces de cambiarla? ¿Acaso no tenían dinero? Sí, tenían dinero y tenían miles de millones de dólares. ¿Pero qué hacían con ese dinero? Se lo robaban. El presidente el dinero lo ocupa para el pueblo, para que hayan camas dignas, para que hayan equipos modernos médicos en los hospitales. Marisol, equipos rayos X de hace 40 años, hace 30 años. De esa realidad venimos. Cambiar la realidad del sistema de salud de lo que había hace 40 años y hacerlo moderno en menos de 3 años. De eso venimos. El ministro de Salud, el doctor Francisco Alevi, insistió en que los planes de transformación del sistema de salud existieron desde que inició la gestión del presidente Nayib Bukele. Lo que ocurrió con la pandemia fue solo acelerar el proceso, pero el plan ya estaba de transformar este sistema de salud, que definitivamente todos los salvadoreños lo conocimos y no era digno de atención. Y es otro dato que quiero dar y que es importante recordarlo. Las vacunas llegaron a El Salvador el 17 de febrero del año 2020. Al día siguiente estaban 163 puntos de vacunación en todo el territorio nacional activados colocando la vacuna del 2021, perdón. Estaban colocando la vacuna
en todo el territorio nacional, 163 puntos de vacunación. Bueno, llegamos a alcanzar más de 100.000 dosis diarias aplicadas. Ningún país de América Latina logró esa cifra, considerando la demografía salvadoreña. Imagínense la capacidad de aplicación de la vacuna. Miren, es algo importante decir que hay países que compraron la vacuna, pero que no fueron capaces de administrarla oportunamente. Fueron muy lentos, no establecieron un sistema moderno de vacunación, por eso las vacunas se les vencieron, por eso las vacunas no llegaron a la población, por eso muchas personas murieron, padres de familia, madres de familia murieron porque la vacuna no llegó a tiempo en otros países. Pero aquí lo importante no solamente fue comprar las vacunas a tiempo, sino establecer el mejor sistema de vacunación moderno, ejemplo en esta pandemia. Miren, sobre la pandemia El Salvador puede escribir un libro, una historia de cómo un país pequeño se convirtió en el más grande en el combate a este virus, el peor que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años. Gracias, diputado Urbina, por haber estado con nosotros. Se celebra el 97% de aprobación porque lo que se celebra es la vida. Lo que se celebra es que hemos tenido, creo que muchos, este virus, hemos logrado salir adelante. En la familia de Canal 10, muchos logramos salir adelante de este virus. Bendito sea Dios. Nuestras familias, que muchos sufrieron también por el contagio, pero tuvieron sus vacunas a tiempo, que nos ayudaron a resistir esto. Así que se celebra la vida, sin duda, la vida de los salvadoreños. Gracias, diputado. Muchas gracias a ti, Marisol. Tienes razón, cuando se invierte para proteger a una madre, a un padre. Ya viene el 10 de mayo, Día de la Madre. Todos queremos a nuestras madres con salud y el presidente Nayib Bukele ha hecho todo lo necesario para que tengamos salud, porque la vida no tiene precio, no tiene valor. O sea, es imposible pensar en cómo ha impactado en la vida de las familias lo que ha hecho el presidente. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Marisol, a todo el staff de Canal 10 por su excelente trabajo. Les deseo un feliz día. Gracias. Igual, yo les deseo un feliz día y si Dios lo permite nos encontramos mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en nombre de toda la familia de Canal 10.